En cada mundial de fútbol siempre aparece una selección de la cual se esperaba poco, que termina siendo protagonista del torneo. Para determinar qué combinado entra en este video, debe haber llegado como mínimo hasta cuartos de final, es decir, terminar entre los 8 mejores. Es mi opinión, pueden diferir y dejarme en los comentarios si están de acuerdo o no. En el primer mundial, en Uruguay 1930, la sorpresa fue Estados Unidos, que contó con un equipo de futbolistas amateurs de origen escocés, que en la tabla general del mundial terminó tercero, ganando los 2 partidos de su grupo frente a Bélgica y Paraguay, cayendo en semifinales contra Argentina. En este primer mundial no hubo un partido para definir el tercer y cuarto puesto, como en los demás mundiales. En Italia 1934 podemos señalar como revelación al seleccionado de Austria, apodado como el Wunder Team, que significa equipo maravilla, y que comandado por la figura de Matías Sindelar terminó en el cuarto lugar. Y también a Checoslovaquia, que tuvo un gran papel en este mundial, siendo la subcampeona, forzando la prórroga en la final frente a Italia y teniendo al goleador del torneo, Oldrich Nejedly. Nos trasladamos ahora a Francia 1938, donde podemos señalar a Cuba como una de las sorpresas, ya que logró clasificar a los cuartos de final, es decir, estuvo entre los mejores 8 equipos del torneo, eliminó en octavos a Rumania en el partido de desempate, terminando en el 7º lugar de la tabla general entre 15 participantes. Otra sorpresa de este mundial fue Suecia, que terminó en el 4º lugar, y por último se destaca la gran actuación de Hungría, que cayó en la final frente a Italia. Recién en Suecia 1958 podemos encontrar otra selección revelación que fue precisamente Suecia, que pese a ser local y a desarrollar buenas actuaciones en torneos anteriores, no se esperaba que llegase a la final, partido que perdió contra Brasil por 5-2 con la gran actuación de un jovencísimo Pelé. En Chile 1962 la revelación fue precisamente el seleccionado local, adjudicándose el tercer puesto, y que contó con Leonel Sánchez, uno de los goleadores del torneo, con 4 tantos. En Inglaterra 1966 tenemos 2 grandes sorpresas. La primera fue Corea del Norte, que llegó hasta los cuartos de final, terminando en la 8ª posición de la tabla general entre 16 participantes. La otra revelación fue Portugal, que terminó tercera y teniendo en su equipo a Eusebio, el goleador del torneo. Pasando a México 1970, la revelación fue la selección de Perú, que llegó hasta los cuartos de final comandada por Teófilo Cubillas, colocándose en el 7º puesto. En el Mundial de Alemania Federal 1974 hubo 3 sorpresas. En primer lugar, la Alemania Democrática o Alemania Oriental, que fue eliminada en segunda ronda, terminando en 6º lugar con 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Hay que recordar que entre 1949 y 1990 Alemania estuvo dividida en 2 países, Alemania Federal u Occidental y Alemania Democrática u Oriental. La selección de Alemania Federal fue la más exitosa, obteniendo 3 mundiales. En segundo lugar Polonia, que terminó tercera con un total de 6 victorias y 1 derrota, comandada por el goleador del torneo, Grzegorz Lato, con 7 goles. Y en tercer lugar tenemos a Holanda, o Países Bajos como prefieran decirle, que terminó en el 2º lugar con un estilo de juego fantástico denominado fútbol total, contando con su gran figura Johan Cruyff. Ahora nos trasladamos a España 1982, donde nuevamente Polonia tuvo una gran actuación y se quedó con el tercer lugar, comandada por su figura Zbigniew Boniek. En México 1986 se destacó Bélgica, que terminó en el 4º lugar y que además tuvo el mejor jugador joven del torneo, Enzo Scifo. En Italia 1990 sorprendieron el seleccionado de Camerún, que llegó hasta los cuartos de final, donde perdió en la prórroga frente a Inglaterra, siendo el primer equipo africano en llegar hasta esta instancia, terminando en la 7ª posición. Y por otro lado tenemos a Irlanda, que se metió entre los mejores 8, sin ganar un solo partido en los 90 minutos, cayendo frente a Italia. En Estados Unidos 1994, Rumania, comandada por George Hagi, se adjudicó el 6º lugar entre 24 selecciones, cayendo en cuartos de final por penales frente a Suecia. Justamente este seleccionado nuevamente sorprendió, terminando en el tercer lugar.
También tenemos a Bulgaria, que terminó en el cuarto lugar y tuvo a uno de los goleadores del torneo, Hristo Stoichkov, con 5 goles. Ubicándonos ahora en Francia 1998, se destacó el combinado de Croacia, que terminó tercero y además tuvo al máximo anotador del certamen, Davor Šuker, con 6 goles. En el mundial organizado conjuntamente por Corea del Sur y Japón en 2002, sorprendieron varias selecciones. En primer lugar, el combinado de Estados Unidos llegó hasta cuartos de final y se ubicó octavo en la tabla general, dando la nota y venciendo a México en octavos. Por otro lado, Senegal llegó hasta cuartos de final y en primera ronda se dio el lujo de ganarle a Francia, los últimos campeones mundiales. Otra que se destacó fue Corea del Sur, que fue cuarta, pero con mucha controversia y varios arbitrajes favorables en los encuentros de octavos y cuartos. Pero sin duda la mayor sorpresa de este mundial la dio Turquía, que se quedó con el tercer lugar del podio, realizando un gran mundial. En Alemania 2006 tenemos a Ucrania, comandada por Andriy Shevchenko, que se ubicó en el octavo lugar de la clasificación general, llegando hasta los cuartos de final, cayendo frente al campeón Italia. También se destaca la gran actuación de Portugal, que finalizó cuarta y que contó con un jovencísimo Cristiano Ronaldo, Figo y Deco como principales figuras. Pasando a Sudáfrica 2010, podemos nombrar a Paraguay, que llegó hasta cuartos de final y terminó en la octava posición, cayendo frente a la campeona España en un partido parejo en que los guaraníes tuvieron chances de ganar. Después tenemos a la selección de Ghana, que se colocó en el séptimo lugar, comandada por Asamoah Gyan. Perdió en cuartos por penales frente a la gran revelación de este mundial, que fue Uruguay, que finalizó cuarta contando con Diego Forlán, elegido mejor jugador del torneo y además siendo uno de los goleadores con 5 anotaciones. En Brasil 2014 podemos nombrar como sorpresas a Costa Rica, que llegó hasta cuartos, dejando en el camino en la fase de grupos a Italia e Inglaterra y que terminó en el octavo puesto. También podemos nombrar a Bélgica, que con una gran generación de futbolistas finalizó en la sexta posición. Pero sin duda quien más se destacó fue Colombia, que se ubicó en el quinto lugar del torneo, comandada por James Rodríguez, quien fue el goleador del certamen. Finalmente, en Rusia 2018 las revelaciones fueron Rusia, que llegó hasta cuartos y terminó en el octavo lugar. Cabe aclarar que si bien la Unión Soviética, es decir la antecesora de la actual Rusia, siempre fue protagonista en los mundiales y a pesar de ser la selección local, por presente no se esperaba que llegara tan lejos. Luego podemos señalar a la selección de Uruguay, que finalizó quinta, comandada por Luis Suárez y Edinson Cavani, dejando afuera en octavos a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Otra sorpresa la dio Bélgica, que se adjudicó el tercer puesto con jugadores de la talla de Eden Hazard, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois. Pero la gran revelación de este mundial fue sin dudas Croacia, que fue subcampeona, contando con Luka Modric, elegido el mejor jugador del torneo.